Hola mis queridos y mis queridas Géminis, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, por aquí ya voló, voló tu mensaje. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios de este video. Le mando un saludo muy especial a mi Normita, la quiero mucho a mi hermanita. También te quiero invitar a que te suscribas con todas las campanitas y no te llegan las notificaciones porque al parecer no están llegando. Me puedes buscar como Sami Tarot. También me puedes apoyar siguiéndome en mis otras redes sociales, dejando comentarios. Bueno, de esa manera tú me apoyas. El arcángel Gabriel te dice, defiende tus creencias y decisiones. Tu grandeza es inigualable y nadie puede quitarte tu poder. Al contrario, estás aquí para ayudar a empoderar a otros. Cree en ti. Es posible tener acceso a tu poder y utilizarlo gentilmente ante los demás. Wow. Es una persona con un poder gigante, poder de crear, poder de muchas cosas, mi Géminis. Y esa dualidad que tú tienes es perfecta. No te creas que porque a veces te sientes de una manera y al momento te sientes de una manera totalmente opuesta, no creas que hay algo malo en ti. No, eres un ser maravilloso y perfecto así como tú eres. Vamos en esta ocasión a hacer 3 grupitos, el 1, el 2 y el 3. Puedes hacer una o 3 preguntas y puedes escoger cualquiera de esos para responder esa pregunta o esas preguntas que tú quieres. Vamos a dejar el número 2, el número 3 y vamos a coger el número 1. Si escogiste el grupo número 1 para responder tu pregunta, vamos a sacar 7 cartas. Bueno, bastantes copas, hay de todo. Graneadito, graneadito. Bueno, aquí solamente faltaron los oros, pero bueno, saquemos uno. Precisamente salió el 2 de oros de manera invertida con esta carta aquí. Esta carta me habla acerca de tu relación, necesidad de aclarar muchas cosas. Una conversación urgente viene para ustedes y en las cuales se aclaran muchas cosas de problemas y dificultades que ustedes han estado teniendo hasta este momento. Tú estás como muy, o sea, como que sientes que no se te está diciendo la verdad. En realidad, sí, esa persona no te está diciendo la verdad. Tú has sido una persona correcta con ese personaje, pero la verdad que te dijo bastantes mentiras. Yo no te puedo decir aquí que la cuestión se trate de una infidelidad, pero esas preocupaciones que tú tienes sí son reales. Listo, tal vez la mentira se trate de algo diferente, que no sea otra persona sino algo diferente. Y si tú estás pensando que es con una persona, bueno, sí, es muy posible, digo yo el 90% posible que sea que esa persona te esté siendo infiel. Tú has trabajado mucho por esta relación, ¿listo? Has trabajado demasiado y eso te ha dejado a ti como muy cansado, muy cansada por esto, porque le pusiste tu paciencia, tu espíritu, tu sabiduría, tu conocimiento, todo se lo pusiste ahí en esa relación. Bueno, las noticias no son positivas, ¿listo? Las noticias no son buenas. Eh, Todo esto te va a causar a ti o te está causando mucha tristeza. Quisiera ver, a ver cómo sales tú de aquí. Utilicemos la baraja, el tarot de Marsella. En esta ocasión vamos a sacar una carta que te dicen tus guías espirituales acerca de esta cuestión. Te dicen que, o sea, hay demasiadas voces alrededor tuyo, ¿listo? Guíate por tu intuición, por lo que a ti te diga tu yo superior, tus guías espirituales, ¿listo? No le temas, te dicen que no le temas a estar solo, a estar sola, a dejar a esa persona, porque tú tienes mayor potencial para hacer muchas cosas grandes, pero que esta persona es como un obstáculo para ti, es como un freno para ti estar con esta persona que no te conviene realmente para nada. Si me estás preguntando con respecto a situaciones de dinero, de economía
o de estudios, te dicen que los resultados son positivos para ti, mucho trabajo, sí, y vas a como que recibes muy buenas noticias. Si es cuestión de estudios, también te va a ir muy bien con respecto a eso. Antes como que las cuestiones estaba como muy embolatada con respecto a tu estudio, pero me dicen las cartas que como que hay un nuevo comienzo, algo totalmente diferente, tal vez cambio de estudio, cambio de trabajo, pero en el lugar nuevo donde vas a estar te va a ir mucho mejor. Si escogiste el grupo número 2, vamos a sacar también 7 cartas para ti en esta ocasión. Eh, Hay como muchos celos en esa relación en la cual tú estás en este momento. Eh, como que, mira, hay una persona de una energía femenina bastante fuerte, el signo Aries, Leo, Sagitario, alguien que habla mucho, habla demasiado y dice mentiras acerca de tu pareja, de tu relación, y esto te está formando a ti muchos problemas. Tú logras vencer esto con esta persona, es una persona bastante malintencionada, pero ustedes dos logran como que contrarrestar a esta persona. Si me estás preguntando por cuestiones de dinero, por cuestiones de trabajo, también te digo lo mismo, mucho cuidado con un personaje de signo Aries, Leo, Sagitario, alguien que no está jugando bien contigo, pero que a la larga tú te vas a dar cuenta de toda esta situación y las personas alrededor tuyo se van a dar cuenta de eso. Lo que tiene esa persona es envidia de lo que tú has conseguido y quiere desear, o sea, quiere para ti lo peor. Quiere verte enfermo, quiere verte en la ruina. Si estás en una pareja, quisiera que se te separaras de tu pareja, de tu relación. Pero esta carta, mira, el 7 de pentáculos, el 7 de oros, como que contrarresta, conjura todo eso que esa persona está queriendo hacer contigo, ya sean cuestiones económicas o de tu relación. Si tú escogiste el grupo número 3 para responder tus preguntas, vamos a sacar 7 cartas para ti, mi querido y mi querida Géminis. Si escogiste este grupo de cartas, te dicen que es momento de replantear muchas cosas. Si preguntas por una infidelidad, la respuesta es sí, la respuesta es positiva, inclusive es una situación que a ti te está trayendo problemas laborales o problemas económicos. También, mira, aquí ha habido involucrada o una suegra o alguien, una persona mayor o un suegro Aries, Leo, Sagitario, una persona que no ha querido verlos juntos y que hizo como la fuerza para que ustedes dos eh, salieran, terminaran con esta relación. Se van a dar cuenta de todo eso, pero va a ser como muy tarde, porque la infidelidad ya está en curso para ustedes dos. También me dice que en cuestiones de dinero, también cuídate de una persona del signo Aries, Leo, Sagitario. Esa persona habla mal detrás tuyo, pero hay alguien de signo Géminis, Libra o Acuario que sabe la verdad y que te va a aclarar toda esa situación, va a hablar contigo y la situación se va a aclarar. Al contrario, esa persona es la que va a quedar mal. Tú vas a quedar como un príncipe, como una princesa. Igual eres alguien que siempre pone la cara, la verdad, ante todo pone la verdad. Esto sí va a significar un retraso y tal vez como que lentitud, pero es algo pasajero. Si estás soltero, si estás soltera, viene para ti una relación seria, bastante fuerte. Muy seguramente ya conoces a alguien de signo Tauro, Virgo, Capricornio o de signo Aries, Leo, Sagitario, alguien más o menos de tu edad, alguien que viene bastante fuerte para ti, para tu vida. Todo se aclara con respecto a esas situaciones, eh, ya sea de infidelidades o de trabajo, todo eso se va a aclarar y se va a aclarar a tu favor. Vamos a ver un mensaje final para ti, mi querido y mi querida Géminis. Y te dicen en este momento que seas fiel a lo que amas, a lo que tú, a lo que todo está, lo que está en tu corazón, a eso seas fiel. Especialmente sé fiel a ti mismo, a ti misma, a tus sueños, a tus deseos y proyectos. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.